Vamos a ver ahora otra parte del tema. Vamos a ir a la religión egipcia, que es el punto 5 y está en la página 186. No os preocupéis porque, aunque va a haber algunas páginas que nos vamos a ir saltando porque, bueno, no es lo mismo que estar en clase, pero esta parte sí me parece interesante explicarla. Lo que veis ahora mismo en la pantalla es una representación así un poco en plan manga o cómic de cómo eran los dioses egipcios. Son muy particulares puesto que no tienen forma humana todos, sino que hay muchos que son una combinación entre personas y animales. Esta religión duró cerca de 3.000 años porque la civilización egipcia, como se desarrolló en una zona rodeada de desierto, estaba el río Nilo y todo lo que había alrededor era un desierto, por lo tanto, casi no tuvo ninguna influencia del exterior, hasta que al final fue conquistado Egipto y desapareció esa religión. Pero es importante explicar un poco cómo funcionaba su idea del mundo. Ellos consideraban que la vida se dividía en dos, pues igual que el sol está durante una serie de horas fuera y luego de repente se esconde y aparece la noche, pues ellos consideraban que la vida también era así. Tenemos una parte que era la que estábamos viviendo, la vida terrenal, y una vez que morían los egipcios, pasaban al otro lado de la vida, que era la vida de ultratumba, que era exactamente igual que la que habían estado viviendo, pero bueno, más oscura, un poco así diferente. Para poder vivir, llegar a esa vida, ¿qué es lo que les hacía falta? Pues les hacía falta un cuerpo, el mismo cuerpo que habían tenido en vida, pues tienen que seguir utilizando después de la vida. ¿Cómo se podía conseguir que el cuerpo siguiera después de la vida? Pues muy sencillo, con las momificaciones. ¿Qué consistían las momificaciones? Pues las momificaciones era extraerle los órganos al cuerpo, salarlo y luego envolverlo en vendas para que el paso del tiempo no lo estropease. Resultado, pues que a día de hoy todavía existen momias que están prácticamente igual que hace 5.000 años. Eh, ese sistema de momificaciones estaba basado también o acompañado de una serie de un sistema religioso en el cual existía un gran número de dioses. Eran politeístas. Y ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, en la cual vemos todos los dioses. Bueno, todos los dioses, una cantidad considerable de dioses, había muchísimos más. En el libro tenéis 7 dioses. Aquí hay algunos más, pero bueno, voy a explicar los que vienen en el libro para tampoco hacerlo muy complicado. ¿Vale? Tenemos, en el libro veréis que nombran a Ra. Y sin embargo aquí hablamos de Re. Pero bueno, está aquí, es el mismo. ¿Quién era? Pues el dios del sol. Si os fijáis, es fácil reconocerlo porque lleva el disco solar en la cabeza. Eso quiere decir, representa, porque la función de Ra, que era uno de los dioses más importantes, era hacer que el sol saliese todos los días. Lo representan como una especie de carro y el cual va tirando o empujando al sol, depende de lo que se ve de diferentes maneras, y es responsable de que salga el sol. Si un día no saliese el sol, evidentemente desaparecería la vida. Para ellos es muy importante el sol. Supongo que sabréis por qué. Como es una civilización que depende de la agricultura, porque claro, en un desierto no hay prácticamente caza, su única forma de vivir era que existiera la agricultura. ¿Qué hace falta para que existiera la agricultura? Agua, que la proporciona el Nilo, y sol, que la proporciona el Ra, que es el que se encarga de que siempre salga el sol. Imaginaros cuando había un eclipse lo malo que era para ellos. Era un horror porque pensaban que se iba a acabar la vida, porque se iba a acabar y el sol iba a desaparecer. Entonces, este es Ra, o Re, como viene aquí. También tenemos Amon, que es este de aquí, que simplemente, bueno, pues era el dios de la ciudad de Tebas. Era una ciudad muy importante que fue durante mucho tiempo la capital de Egipto. Luego tenemos a Osiris, que es el dios de los muertos. Este fue asesinado por su hermano, por envidia, un poco como lo de Caín y Abel, pues fue asesinado por su hermano. ¿Y de quién era su...? Y por eso se convirtió, como no podía morir porque era un dios, pues estaba en el otro lado de la vida. ¿Y quién era su esposa? Pues su esposa era Isis, Isis, que la vemos aquí, que es la diosa de la fertilidad. Fundamental la fertilidad, ¿por qué? Porque como ya hemos dicho, dependen
de la agricultura, y la agricultura es que es fundamental que la tierra sea fértil, que proporcione muchas riquezas. Entonces tenemos Osiris y Isis, los cuales tuvieron un hijo. ¿Cuál era, cuál era su hijo? Horus, con cabeza de halcón, que sí era el dios de la guerra, que además lleva un sombrero que representa al Alto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto era el que estaba donde nacía el Nilo y el Bajo Egipto era donde se embocaba. ¿Y por qué el dios de la guerra y representando esto? Pues probablemente porque la unión de Egipto, del Alto y Bajo Egipto, solo se podía conseguir con la guerra. Y veréis más adelante que todas las civilizaciones tienen un dios de la guerra. Lo veréis como es, para los griegos es Ares, para los romanos es Marte, pero siempre hay algún dios que representa la guerra. Bueno, a continuación seguimos con Anubis, que está aquí, que es el dios de la momificación, con cabeza de chacal, que es una especie como de perro pequeño, por así decirlo. Bueno, pues este es fundamental. ¿Por qué? Porque como ya hemos explicado, la momificación tenía una gran importancia para esta civilización. Es la forma de garantizar que los cuerpos iban a seguir siendo usados en la otra vida. Por lo menos los de las personas más importantes, porque como la momificación era un proceso muy caro, pues tardaba meses en realizarse, pues claro, son las personas que tenían más dinero podían pagarse la momificación. Bueno, pues entonces este es Anubis y a continuación llegamos a Tot, que está aquí. Tot es el secretario de los dioses, que es el que se encarga de que quede todo registrado. Ya vimos el otro día lo que era la escritura y sabemos la importancia que tiene en el momento que hay propiedades, que hay producción de alimentos, que hay comercio, es fundamental que quede escrito. Pero en esta época muy pocas personas tenían la capacidad de escribir y pocos conocían el jeroglífico. Por lo tanto, era algo muy importante. Y Tot era el dios de los escribas. Y aparte era el escriba de los dioses. Cuando los dioses querían que algo quedara registrado, pues para eso tenían a Tot. Y bueno, con estos dioses lo dejamos ahí. Tampoco hace falta saberse todos los dioses. Y en cuanto a la tarea que vamos a hacer, pues dentro de la página 187 tenemos la actividad 1, que dice que es una religión politeísta, y que ya lo sabéis porque lo he dicho antes, y la 2 que dice explica por qué en el antiguo Egipto se momificaba a los difuntos, que también lo sabéis. Si habla luego del tribunal de Osiris y el libro de los muertos. Bueno, pues eso, la información esa la tenéis que buscar en la página 187, pone el punto 6, pone el juicio de Osiris. Y el libro de los muertos, pues no lo sé dónde está ahora mismo, pero bueno, lo podéis mirar. Lo podéis mirar y si no, os lo digo yo, pero vamos, que tiene que estar aquí en el libro. Sí, bueno, si no lo encontráis, pues me habléis a través de Classroom y yo os digo dónde está, ¿vale? Adiós.